El montaje Dogville de la compañía vallisoletana Rayuela optará esta noche en Córdoba al premio Max al mejor espectáculo revelación en la 14ª edición de estos galardones de las artes escénicas. 14 son las compañías candidatas en esta categoría. Una semana para aproximarse a la cultura nipona a través de talleres de muñecas de papel, tatuaje, haiku, kamishibai, caligrafía, repostería y proyecciones. Nos adentramos en el Dados para ver las últimas adquisiciones de la Fundación Coca-Cola. 4 esculturas que componen la creación titulada Camiseta, 3 fotografías, una pintura y un vídeo. Formarán parte de proyectos temáticos del museo cuyas obras llegarán el próximo año hasta Asia. Y visitamos la vuelta al mundo en 80 retratos de escritores del fotógrafo argentino Daniel Morzinski. Con Borges, el primero al que inmortalizó hace 32 años, hasta el último Vargas Llosa, sin olvidar a Miguel Delibes. Esta noche conoceremos si la producción de la compañía teatral Rayuela, Dogville, es la ganadora de los premios Max 2011 al mejor espectáculo revelación, una obra estrenada en la pasada edición del Festival de las Artes de Castilla y León, que lleva a las tablas una libre versión de la obra de la película homónima de Lars von Trier. Desde hoy en escena, suerte. Lars von Trier estrenó en 2003 Dogville, película que protagonizó Nicole Kidman y que transcurre en un inmenso plató en el que las casas y las calles del pueblo están pintados con tiza. Era el teatro llevado a la gran pantalla. Diferentes proyectos fueron presentados al director artístico del Facil, Calixto Vieito, y él fue el que eligió este Dogville de Rayuela. Yo sé que es un proyecto que él tenía para poderlo hacer alguna vez, entonces me parece una gran generosidad ponerlo un poco en juego para otra persona, y es una idea buenísima porque es una obra que no solamente cinematográficamente ha tenido mucho prestigio, porque realmente tiene una calidad literaria muy alta, no solamente como guión cinematográfico, sino que va un poco más allá. Y entonces eso que ya han visto los daneses, que han hecho aparte una obra de teatro, y también se ha representado en Alemania, y no en muchísimos sitios, pero ya se está representando como obra de teatro separada del guión cinematográfico. Es una obra muy buena porque relaciona el mundo actual como una especie de parábola de la sociedad actual, en el sentido sobre todo de los grupos sociales. Dogville habla de cómo se integra en los grupos sociales aun dejando de lado sus principios éticos. Fueron los daneses los primeros en hacer una adaptación del guión de Lars von Trier y con su permiso Calixto Vieito obtuvo la traducción de este texto. Esa versión tiene mucho de guión literario, de guión cinematográfico, lo ligero que es en diálogo, y luego tiene mucho de narración literariamente muy contundente, que es la parte que nosotros utilizamos más teatralmente. Pero esta compañía también tiene su aportación. Entonces en ese grado la sociedad nuestra, la que yo podía intuir de alguna manera, pues eso, el norte de Palencia, el norte de León, era lo que más se juntaba con nuestro trabajo, y ahí hemos conceptualizado esa parábola en un aspecto minero muy cercano a puede ser algo español, ¿no? Puede ser ahora muy conocido por nosotros, ¿no? El resultado es un espectáculo de 14 actores, muy plástico y musical. Es plástica porque la escenografía es conceptual, y entonces se utiliza continuamente la escenografía como acción para los actores. Y es musical porque hemos utilizado, la gente que conoce la película, hay una narración muy potente que tiene mucho que ver con la técnica brechtiana. Eso es algo muy especializado, muy técnico de la gente de teatro, pero esa técnica quiere un poco distanciar la narración y los personajes hablan de sí mismos, ¿no? En la película hay un narrador que va hablando un poco de lo que los personajes piensan, de lo que los personajes les sucede en su interior. Ese aspecto lo hemos utilizado a través de una música que para mí es una narración musical, que es el blues. Se unía con un aspecto técnico de lo brechtiano que comentaba dentro de la más especializada teatralmente, y luego a la vez era algo musical que era vibrante y que podía conectar directamente con el público. El mensaje habría llegado.
Y cuando le preguntaran por su técnica, solo diría una palabra. Ejemplo. Hasta el próximo sábado, la Universidad de Valladolid, y con motivo de fomentar y desarrollar lazos culturales con el archipiélago nipón, han preparado distintas actividades. Un amplio programa paralelo a un congreso en torno a la arquitectura, la cultura y la economía japonesa. En 1993 se inauguró en Valladolid el primer Instituto de Estudios Japoneses de España y desde entonces la Universidad de Valladolid viene impartiendo cursos de japonés en diferentes niveles. Un idioma, una cultura y sobre todo un país al que nos unen muchos temas. Fundamentalmente nos unen muchas cosas. Son dos países, el país del sol naciente y el país del sol poniente, es decir, que pueden ser dos cosas muy opuestas, pero que también nos sirven de vínculo y de unión. Entonces nos unen muchas cosas, como por ejemplo el amor que tenemos por la vida, por vivir, por salir, por disfrutar, por la amistad, por la familia. Esas son cosas que nos unen muchísimo con los japoneses y entre ambos nos aportamos muchas cosas. También gastronómicamente nos influimos muchísimo, ¿no? La tapa y el sushi, por ejemplo, son dos sintagmas que siempre han estado muy unidos, y además de eso también pues nosotros en España disfrutamos mucho de la literatura y del cine japonés. No olvidemos, por ejemplo, que la Seminci, la Semana Internacional de Cine, ha sido de las primeras que proyectaron películas japonesas en japonés desde sus comienzos, y siempre ha habido una película japonesa en la Seminci. Es decir, el cine, la literatura, todo siempre ha tenido muchísima vinculación no solo con la ciudad de Valladolid, pero también con los españoles. Es decir, siempre hemos tenido una gran capacidad de amistad y de poder relacionarnos muy bien, francamente bien. Uno de los apartados de la cultura que más llama la atención a los estudiantes de la lengua japonesa es el manga. Y este apartado literario, al igual que editoriales niponas como Satori, se dan cita en la Feria del Libro de Valladolid. Pero hay más actividades culturales preparadas para estos días, como talleres. En estos talleres pues vamos a intentar mostrar un poco más parte de la cultura japonesa. Va a haber talleres dirigidos a niños, varios talleres dirigidos a niños. El lunes y el martes va a haber, por ejemplo, pues talleres de haiku, como componer un poema muy sencillo japonés de 3 líneas, que pueden ser para niños y para mayores, pero fundamentalmente es para niños. Cómo tatuarse kanjis, pero que no se asusten los mayores, porque son kanjis que se borran nada más llegar a casa, pero son tatuajes de kanjis también para niños, como se hacen kamishibai, que el kamishibai es el cuentacuentos japonés para niños, y luego también habrá actividades para mayores, como por ejemplo proyecciones de películas. Hemos elegido la proyección de una película fundamental ahora que está Japón sufriendo precisamente los efectos de la central nuclear, que se llama La lluvia negra, del director Imamura, y lo presentará el director de la Cátedra de Cinematografía de la Universidad de Valladolid, José Luis Cano de Gardoqui. Caligrafía, repostería, taller de muñecas japonesas completan esta oferta de entretenimiento y conocimiento de la cultura japonesa, pero también la comunidad nipona en Valladolid proyecta un mercado solidario para recaudar fondos que se dirigirán a los damnificados por el terremoto y posterior tsunami. El Museo Domus Artium de Salamanca custodia parte de las obras de la Fundación Coca-Cola, una colección que sigue aumentando con 10 nuevas adquisiciones que ya se pueden contemplar y que formarán parte de los proyectos temáticos del propio museo. El Domus Artium 2002 de Salamanca acoge una muestra con las adquisiciones de la Fundación Coca-Cola en la última edición de la Feria de Arte Arco, a través de las cuales se presenta al espectador un reflejo de las tendencias del arte actual hispano-portugués.
un conjunto de 10 obras de jóvenes artistas españoles ilusos que dan testimonio de las corrientes y tendencias más actuales. La Fundación Coca-Cola ya desde el año 1993 se ha convertido en una de las instituciones españolas que de modo estable adquiere obras de arte en esta importante feria que he mencionado anteriormente. En esta edición del año 2011 la Fundación ha adquirido 10 nuevas obras que tenemos el privilegio ahora mismo de ver ya en esta sala del Dados. Pertenecen a artistas españoles y portugueses y utilizan todo tipo de soporte como pintura, escultura, vídeo y fotografía. Tenemos 4 excelentes esculturas que ha adquirido la propia Fundación y que corresponden a una artista afincada en Salamanca, Sol Martínez. Formó parte del espacio emergente aquí en el Dados con una exposición y por supuesto para nosotros es una alegría y además demuestra una vez más la sintonía que entre ambas instituciones existe a la hora de contemplar y de ver el arte contemporáneo. Las creaciones en las que tienen cabida desde el videoarte, pasando por la fotografía, la escultura o la pintura, sirven para tomar la temperatura a la creación reciente. Las pautas seguidas por los responsables de la Fundación para la compra de las obras era la de incluir todos los medios creativos y de artistas jóvenes. Queríamos fotografía joven, por eso está Jorge Yeregui. Llevábamos varios años persiguiendo obra del artista alemán afincado en España, Philipp Frelich, y era muy complicado porque nunca tenía obra disponible en Arco, que es el único momento en el que la Fundación Coca-Cola adquiere obra, y por eso, al saber que iba esta obra, delante de la cual estamos, fuimos los primeros en llegar al stand de la Galería Soledad Lorenzo y quedarnos con la obra, así que estamos muy contentos. Estamos contentos con todo, especialmente con Sol Martínez, porque finalmente podemos incluir a alguien de Salamanca, pero va a ser uno de los, yo creo, puntos de comienzo de la relación, si se quiere, aún más estrecha que tiene la colección Coca-Cola con Salamanca. La exposición está no solamente aquí, sino también en el Salón de Actos, donde se presenta una película magnífica de Filipa César, una pieza que se hizo para la Bienal de Venecia de Arquitectura, que es para mí también otra de las piezas estrella de las adquisiciones. Y desde luego, pues bueno, pues expresar la satisfacción, es decir, que creo que todas las piezas adquiridas son piezas de primera línea, son piezas que a no muy largo plazo se van a utilizar en proyectos temáticos de este centro. Y bueno, pues que yo creo que es ya toda una realidad consolidada, ¿no? El papel que, por una parte, el papel que está jugando la Fundación Coca-Cola para promocionar el arte español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, como acredita esa exposición que está ahora itinerando por Brasil, como la sintonía que hay entre las dos instituciones que nos permite, pues como veis, que artistas de Salamanca pasen a engrosar la colección, que emergentes a los que nosotros les damos una oportunidad en nuestro espacio pasen finalmente también a colecciones institucionales y bueno, pues es un poco cumplir los objetivos que había desde el principio, ¿no? Que la colección Coca-Cola y la Fundación Coca-Cola sirvieran para dinamizar el arte contemporáneo en Salamanca y creo que es algo que verdaderamente se está logrando. La decena de nuevas obras no solo tienen importancia por sí solas para una exposición como la que se ha inaugurado, sino que servirán para establecer en el futuro diálogos temáticos con el resto de fondos de la Fundación y del Dados. Todas las piezas adquiridas son de primera línea y van a formar parte muy pronto de proyectos del Centro de Arte Salmantino. Un grupo de artistas revolucionaron a finales de la década de los 50 el arte contemporáneo español. Eran los conocidos como el grupo El Paso. Ahora, en Arévalo, podemos ver la muestra 26 artistas bajo un retablo. Estas obras representan una propuesta que reúne a pintores y escultores de muy diferenciada personalidad. Una vanguardia libre nacía después de 2 décadas de silencio creativo en el país. Hasta el 22 de mayo se romperá el silencio sepulcral de la iglesia de San Miguel por el trasiego de visitantes que desean conocer los trabajos de 26 artistas, algunos de ellos del Paso. Cuyo único lema en cuanto a su manifiesto escrito y publicado era simplemente la libertad de expresión artística al margen de cualquier directriz gubernamental. Rafael Canogar, Martín Chirino, Antonio Suárez o Manuel Viola conviven con otros artistas coetáneos
y algunos más jóvenes. A ojos de los ciudadanos se muestran unos trabajos alejados del convencionalismo. Yo sé que hay gente que entra por esa puerta queriendo ver una exposición de pintura más o menos convencional, más o menos realista, más o menos académica, y se encuentran con una pintura que no lo es. Entonces reciben un shock que pienso que puede ser positivo cuando es reiterado. Este retablo mezcla del barroco y el Renacimiento ahora es testigo de estas pinceladas de arte. El fotógrafo Daniel Morzinski nos acerca a Valladolid 83 retratos de 80 escritores, entre los que se encuentra Borges, Miguel Delibes, García Márquez o Francisco Ayala. Son fotos de pequeño formato y sencilla ejecución, cuyo principal valor es su argumento, lo que nos sugiere. Dicen de Daniel Morzinski que su sueño era ser escritor y que de esta forma consigue acercarse un poco a él. Lleva 33 años haciendo estos retratos y siempre con un objetivo. Que sirvan como un pasaporte para descubrir la obra de los autores. Si hace 32 años, cuando retraté por primera vez a Jorge Luis Borges, me hubiese preguntado para qué o por qué, nunca hubiera comenzado a retratar escritores. Miguel Delibes es la figura central en la colección y una de las claves para que todos estos retratos se expongan en la ciudad. Valladolid se escribe con D en realidad y que esa D es de Delibes. Si os dais cuenta o tenéis la paciencia de contar las fotos, veréis que la Fundación ha mentido un poquito y que no hay 80 sino 83 fotos en esta exposición, porque aquí tenía que haber al menos 3 de las muchas y muy buenas fotos que Daniel le ha hecho a Delibes. Morzinski reconoce que cuando se enfrenta a un retrato prefiere escuchar a su protagonista, observar con la mirada cada movimiento antes de enfocarle con su objetivo. Así obtiene las miradas de otros, con las que descubrimos un poco más a estas grandes plumas de la literatura. Nos vamos, pero no sin antes anticiparos parte de los contenidos preparados para mañana en Hoy en Escena. Hablaremos de lo que será Titirimundi en Segovia, música con Bill Evans, junto a exposiciones y mucho más. Hasta entonces, ¡mua! Besos, nos vemos.